Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, a todos. De aquí los saludo y les doy muchas bendiciones. Y esperando que luego estemos en la iglesia, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar este servicio, esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a poner las peticiones, las peticiones tuyas, las peticiones mías, de nuestros hermanos. Toda petición que tú tengas, vamos a ponerla delante de la presencia de Dios. Así que vamos a empezar este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle al Señor por esa petición que tiene tu corazón. Amén. Así que cierra tus ojos y le pedimos al Señor en este momento. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor mi Dios, Padre precioso, en esta tarde, aquí estamos nuevamente, Padre, para dar tu palabra, para entregar tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque estamos delante de tu presencia, Señor. Ayuda a todos mis hermanos, Señor. Yo sé que hay muchas peticiones, Padre, Señor, y te pedimos a ti que tú, Señor, que te las conoces todas, Padre, confírmala. Toca los corazones, toca las mentes y ayúdanos, Padre, para que seas tú, Señor, confirmando, Señor, respondiendo cada petición que hay en los corazones de mis hermanas, mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te clamamos, Señor, y a ti te imploramos, Señor, y también te pedimos, Señor, mi Dios, por esta palabra, Señor, bendito que vamos a dar hoy día, Señor, seas tú tocando los corazones, Padre, tú, Señor, hablando los corazones, ayúdame, Señor, para que solamente seas tú, Señor, que tú seas inspirándome, Señor, que seas tú, Señor, dándome palabras, Señor. Bendito Dios para siempre. No sea yo, Señor, sino tú, Espíritu Santo, tocando las mentes, los corazones y a todas las personas que necesitan esta palabra, tócalas, Padre. Te lo rogamos a ti, Padre, te lo imploramos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Y ayuda a mis hermanos que se están conectando, Padre. Ayúdalo. Y también te pedimos por sus hogares, protege sus hogares, líbralo de enfermedades, líbralo de peligro, líbralo de toda cosa mala, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre, por este momento, Señor, donde vamos a hablar de ti. Gracias por este momento, Señor, que estamos reunidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios para siempre. Vamos a empezar con esta palabra, mis hermanos, y vamos a el título de esto se llama ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Y cuántas veces te has preguntado tú por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. Hay diversas razones por las cuales el ser humano pasa estos sufrimientos. Y empezamos, se puede decir, experimentando con la caída de Adán. Recién ahí empezamos, se puede decir, se empieza el sufrimiento al ser humano. Cuando el pecado entró en el hombre, en este caso Adán, entró el dolor, entró la tristeza, el conflicto, entró la muerte, entró todas estas cosas al ser humano. Y en Génesis 3:16, ahí podemos ver el castigo que le dio Dios al hombre, en este caso a la mujer también, de haber pecado. Bendito Dios. Así que también vemos Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios lo dice, que la caída de Adán, el pecado entró a la raza humana, y como el resultado, el pecado, la corrupción entraron al corazón de Adán. Y Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida, y ahí pasaron a todos los seres humanos. Bendito Dios para siempre. Así que corrompió la humanidad, el pecado corrompió, y de allí en adelante ahora todos los seres humanos nacen en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad.
Ahora, Dios no nos creó que nosotros tuviéramos que morir, ¿no? Pero por lo tanto así también la muerte entró por el pecado de Adán. Entró y ahora todos estamos sujetos a la muerte. Así que entonces como se puede decir una persona que acepta a Jesús, yo puedo pensar una persona, un verdadero creyente, que en este caso que está en Cristo, que aceptó a Jesucristo. Entonces ese verdadero, se puede decir, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús con todo nuestro corazón, lo aceptamos, entonces nosotros los separamos del mundo, definitivamente del pecado y de tantas cosas que nos hacen daño a nosotros. Así que al hacerlo, ahí nos trasladamos, porque estábamos en pecado, ahora los trasladamos al reino de vida con Cristo Jesús. Bendito Dios. Y qué bonito, porque ya el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de la esclavitud de la muerte, nos saca de la esclavitud de tantas cosas que estábamos. Pero también el creyente sufre por vivir en este mundo pecaminoso. Nosotros sufrimos porque vemos tanta maldad que hay en el mundo. Y alrededor están todos los efectos del pecado, aunque uno no lo quiera. Se sufre aflicciones, se sufre angustia, porque está todo alrededor. Así que el mal está siempre, siempre ejerciendo sobre las vidas humanas, siempre. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver las noticias? ¿Cuántas veces vemos tanta maldad, tanta crueldad del hombre al ser humano, al mismo ser humano? A veces no me gusta ver mucho estas noticias cuando abusan de los animalitos, pero hay mucha maldad de personas que hacen sufrir a animales y es cruel. Entonces ahí vemos la maldad, la crueldad del hombre. Qué terrible. Pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? No está en nuestras manos hacerlo. Así que nosotros en esta vida tenemos que pasar estas cosas. ¿Y quién en esta vida no ha pasado sufrimiento? ¿Quién? Yo pienso que no hay nadie que no ha pasado sufrimiento. Y que a veces es inevitable, es doloroso, no es fácil el sufrimiento. Y bueno, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que no me la he podido responder, pero ¿tú crees que un cristiano que está sirviendo a Dios con todo su corazón, un cristiano que ha experimentado milagros en su vida, estoy hablando de un cristiano convertido, dedicado a la obra de Dios, ese cristiano puede sentirse que ya no puede más con su sufrimiento? ¿Tú crees que hay un cristiano así? ¿O que ya está a punto de retroceder porque está abatido, está angustiado de tanto problema y ya no puede más con su carga? Aunque sabemos que dice el Señor, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Pero ¿cuántos cristianos están así, angustiados? ¿Y qué crees tú? ¿Que puede haber cristianos así? ¿Qué crees? Yo creo que sí. Pues la misma Biblia lo dice, porque vemos los ejemplos de siervos de Dios que estuvieron angustiados, estuvieron desesperados, sufrieron y ya no querían vivir, querían la muerte. Como Job. ¿Quién no ha leído el libro de Job? ¿Quién no lo ha leído? Todos yo creo que saben la narración de este libro. Entonces, ¿cómo sabemos que Job perdió todo repentinamente? Él era rico, perdió todo, no quedó nada. Sus bienes, sus hijos, su familia, todo lo perdió. A pesar que la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así todo, le vino todo eso. Pero ¿por qué? Al leer la historia de Job, nosotros sabemos el por qué. Así que Job no lo sabía, pero en ese momento había entrado en una prueba tremenda. Y vemos cuando Satanás se presentó ante Dios y le preguntó, Dios, ¿de dónde vienes? Nosotros conocimos esto, pero te lo voy a recargar.
Y le responde Satanás de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice Satanás a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Le has dado bendición, sus bienes, le has aumentado. O sea, las tenía todas. ¿Cómo? Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, está bien, todo está en tus manos. ¿Y qué pasó? Sabemos todo lo que le vino a Job. Lo sabemos. Desgracia sobre desgracia. Qué terrible. Si nosotros miramos la historia de Job, no quisiéramos estar en su cuerpo por todo lo que le pasó. Incluso sus amigos lo culparon de lo que le estaba pasando. Además, estaba enfermo, le vino una sarna, dice, de la mollera de su cabeza a la punta de sus pies, y que se tenía que rascar con tejas, dice la palabra del Señor. Así que imagínense todas las cosas que le pasó. Incluso su misma esposa, al verlo así como estaba, no era nadie ya, enfermo, pobre, todo la tenía. Y aún le dice la esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, hasta la esposa lo rechazó y lo abandonó. O sea, imagínate qué tristeza, qué angustia en ese momento le pasaba a Job por todas las cosas que estaba pasando. Así que, bueno, nosotros la conocemos y vemos grandes rasgos de lo que pasó y pasó de la noche a la mañana este siervo de Dios. Y él, cansado, angustiado, llegó al punto de su vida que ya no podía resistir ese sufrimiento. Y vemos en Job 3:3 que dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. O sea, ya no quería, ya no le tenía apego a la vida. Yo me imagino, me puedo poner en su mente y decir, bueno, ya no quiero esta vida, ya no quiero vivir, como muchas personas les pasa. Así que, y sigue diciendo en el versículo 11, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y sigue diciendo, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Su dolor era muy grande, mi hermano, por lo que estaba soportando, estaba pasando. Estaba ya como derrotado. Así que, pero también vemos otras personas en la Biblia. Un profeta Jeremías, que pasó por grandes tribulaciones. También conocemos se puede decir, su vida. Y dijo algo parecido a Job. En Jeremías 20:14 dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. O sea, para decir eso. Y el 15 dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón le ha nacido. ¿Por qué no me mató en el vientre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajos y dolor? Qué tremenda angustia estaba pasando este hombre de Dios. Pero, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué tenemos que sufrir o por qué yo estoy sufriendo? ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, donde el pecado reina en los corazones. Bendito Dios. Así que este mundo de pecado atrapa al hombre y puede hacer cualquier barbaridad cuando este pecado lo atrapa. Cualquier cosa, ya nosotros vemos tanta maldad que hay en la vida, tanta maldad que hay en el mundo, tantas cosas que como diciendo no puede ser tanto, pero así es. En Job 1:21 dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos el valor
de pensar así aún en la adversidad. ¿Quién piensa así? Yo pienso que puede ser los hijos de Dios nada más. Pensar así, o como diciendo, voy a salir adelante de este sufrimiento, de estas cosas, yo voy a vencer y voy... Solamente porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo, entonces podemos pensar así. Pero para el creyente que está sufriendo, mi hermano, todo creyente que sufre tiene ganancia. Dios es el que nos da la vida, la fuerza, nos da la alegría, nos da la alegría de vivir, nos bendice. Nosotros tenemos fuerza. Al estar sufriendo tenemos esa fuerza de Dios que viene de parte de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo pasa tantos peligros, pasa tantas sinsabores, pasa tantos problemas, aflicciones? Y lo único que hace es quitarse la vida, porque no tienen a Jesús. No pueden hacer nada más, están desesperados. Así que nosotros tenemos la ayuda del Todopoderoso. Qué lindo, mi hermano, tener la ayuda del Todopoderoso. Pero siempre llega un momento del ser humano que pasa una crisis terrible. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, como te digo. El país pasa crisis, el matrimonio pasa crisis, la familia, a veces los hijos están en crisis. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A veces, ¿por qué a mi familia? Entonces siempre cuando pasamos esas cosas terribles, esas adversidades, nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero nadie es inmune al sufrimiento, a las adversidades. Nadie. Bendito Dios para siempre. Por ser mi vida de antes no es nada comparada a lo que es ahora, ¿no? Yo otras veces te he dicho que era tan tímida, ¿no es cierto? Era tímida, era negativa, siempre un no. Siempre yo pensaba así, que incluso Pedro me decía, ¿por qué? Bueno, ya después, yo estoy hablando ahora cuando mi vida estaba soltera, pero después Pedro me decía, ¿por qué dices eso? No sé, siempre dice, no sé, yo tenía pegada esa palabra. Pero ya era así, que no puedo, es que no sé, es que no creo, es que no quiero, es que... siempre negativa, negativa total. Siempre estaba molesta, estaba enojada. Y yo te puedo decir que cuando yo pequeña sufrí un trauma terrible, terrible, que yo creo que muchos están pasándolo ahora en este momento. Fue muy fuerte mi vida cuando era pequeñita yo. Pero, ¿sabes? No me da vergüenza contarlo, no me da vergüenza decirlo, no. Pero, ¿saben? Cuando yo pequeñita, un tío mío abusó de mí. Por eso digo, no me da vergüenza decirlo, porque fui víctima de la maldad, fui víctima del pecado, fui víctima de eso. Porque toda experiencia en este caso, la que nosotros pasamos, tantas cosas que pasamos, que sufrimos, puede servirle a otra persona que está sufriendo, que está pasando lo mismo, que ha pasado uno, o a lo mejor va a pasarlo, o ya lo pasó. Y a veces no saben cómo salir de ese trauma, de ese dolor, de esa pesadilla en la que se encuentran. Entonces, a veces yo pienso, yo decidí contar esto porque yo dije, no, pues sí, hay gente que ha pasado eso y no saben cómo salir de esa pesadilla. Yo la encuentro una pesadilla, porque mira, yo tenía 5 años, yo me acuerdo, pero yo no estoy segura si fue realmente 5 años. Yo lo calculo más o menos nomás. Así que, porque yo tengo la imagen de mi mamá, que cuando ella se dio cuenta de esto, porque no fue en el momento después que se dio cuenta, ella me tomó en brazo. Por eso yo calculo esa edad. Me tomó en brazo y me llevó al piso, al segundo piso. Ella subió la escalera conmigo en brazo. Por eso yo pienso, digo yo, puede ser 5 años, no lo sé.
Pero de ahí en adelante mi vida cambió terriblemente. Me cambió. Crecí con un trauma tremendo, complejo, una juventud no muy bonita, no agradable, nada, porque era tímida, introvertida, era miedosa. Mientras crecía, me iba poniendo rebelde y más rebelde. Mientras más grande era más rebelde. Era la oveja negra de la casa. Y siempre quería estar sola y me sentía sola. Pasé por momentos muy críticos, momentos muy amargos, momentos, pero yo siempre me escondía y lloraba y lloraba y lloraba. Yo te estoy contando cuando yo era pequeña, o se podía decir unos 12 años, unos 13 años, te estoy contando. Era un trauma en mi vida, todo lo que me había pasado. Y siempre me preguntaba también el por qué. Siempre me decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué? Y después me da pena decir lo que decía, porque yo decía, ¿por qué no fue a mi hermana? ¿Por qué no fue a estos hermanos? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Y así era. Y yo me sentía como en una pesadilla, que estaba metida en esa pesadilla y la cual no podía despertar. Pasaron los años así, muchos años. Y todavía seguía, ya crecidita, 14. Y ella todavía seguía así. Y así que, por supuesto, no conocía a Dios, y no conocía la palabra de Dios, y no conocía nada de Dios, nada. Y nadie sabía lo que yo estaba pasando en ese trauma tan feo, tan grande que tenía, esa angustia. Nadie sabía lo que yo sentía. Así que imagínate cuando uno quiere ayuda, pero nadie sabe lo que uno le está pasando. Nadie. Y yo pienso que a lo mejor en este mismo momento alguien está pasando y sintiendo esto mismo, este mismo dolor que yo pasé. Porque hay mucha gente así en este momento. A lo mejor le ha pasado o a lo mejor le va a pasar. A lo mejor ya le pasó, no sé. Están metidas en algo terrible porque son traumas. Y yo, antes de las cosas de Dios, yo me sentía así. Antes de que conociera al Señor, me sentía así. Entonces, por eso yo digo, mejor lo cuento y si a alguien le sirve, qué bueno sería, qué bueno. E incluso cuántas veces me quise quitar la vida por lo mismo, porque no tenía ayuda de nadie. Pero muchas veces lo hice, quería hacerlo, pero me falló. Muchas veces me falló quitarme la vida. Pero no porque me arrepentí de hacerlo, sino porque varias veces fallé en el intento por una y por otra razón. Y una de las veces más claras que me recuerdo, que era verano y estaban en la calle todos porque hacía calor. Nosotros teníamos una casa de 2 pisos. Y yo ya había planeado todo, cómo hacerlo, y que ya tenía se puede decir, el día indicado que lo iba a hacer. Porque esperaba la pura ocasión, una ocasión precisa, que todos ya no estuvieran arriba, en la parte de arriba de la casa. Y dije yo, ya, este es el día. Así que nosotros vivíamos en un lugar donde había mucha, se puede decir, pandilla, unas con otras peleando en las noches o tomando, muchachos tomando en la calle. Entonces se formaban pleitos. Entonces mi papá tenía una pistola y tenía una caja. Entonces yo me acuerdo siempre que incluso yo a veces estaba al lado de él o mi hermana tomaba la pistola y tiraba un balazo al aire y se dispersaba toda la gente. Entonces mi papá estaba acostumbrado a hacerlo. Así que yo sabía dónde estaba guardada la pistola. Y cuando pasó eso, que estaban todos en la calle, yo me fui calladita a la parte de arriba y abrí la caja y busqué la pistola. No estaba en ni una parte. No estaba en ni una parte. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, como que me desilusioné en ese momento y me puse a llorar, porque
ya tenía todo planeado. Dije yo, no, lo hago y ya, todo se acaba. Para mí, según yo, todo esto se iba a acabar. Así que a la noche, ese mismo día, en la noche, mi papá saca otra vez la pistola y yo estaba ahí, porque también habían problemas afuera esa noche. Y sacó la pistola y imagínate cómo quedé yo. Si yo la busqué, si yo metí la mano en la caja y no estaba, y mi papá tan fácil que saca esa pistola. No lo podía creer, pero esa tarde para mí fue una amargura, porque fue algo que era una decisión definitiva y no pude hacerlo. Imagínate cómo me sentía, qué horrible sensación. Fallé otra vez. Pero, ¿sabes? Yo le doy gracias a Dios. Porque pienso que ahora ya con el tiempo, por supuesto, no es el tiempo, pero yo pienso que Dios lo hizo. Dios hizo invisible ese cajón, esa pistola, no sé. El Señor la hizo invisible porque yo pienso así, qué bueno que fallé, ahora lo digo, qué bueno que fallé porque yo no conocía al Señor, no sabía de la condenación, de la salvación, no conocía nada de eso. Dice, no, imagínate, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Dónde estaría? Por eso le doy gracias al Señor. Qué bueno que el Señor estuvo ahí. Pero en 1 de Pedro 18 dice, mira, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. De ahí me rescató el Señor. Esa vida vana que uno tenía, que cree. Yo pensaba que me iba a morir y ya todo se iba a acabar. Eso pensaba yo. Era una vida vana. Y ante el Señor todos fuimos así. Todos éramos esclavos del pecado. Todos los cristianos que ahora creemos en Dios, estamos sirviendo a Dios, amamos a Dios, todos estábamos bajo Satanás y en el pecado, esclavos se puede decir, como te digo, de Satanás. Y de ahí nos rescató Jesús, de ahí nos sacó Jesús. Qué bonito de sentirse privilegiada por las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Qué bonito, mi hermano. Y mira lo que dice también en 2 Corintios 1, 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación en que nosotros somos consolados por Dios. Entonces yo dije, hay veces que uno puede contar las cosas que le han pasado y cómo el Señor lo ha solucionado y cómo Dios te ha sacado de ahí, porque hay mucha gente en las mismas y como te digo, no hayan que hacer. Entonces con esto, como el Señor a uno la consoló, ahora uno consuela a los demás. Y el Señor siempre tiene una solución. El Señor siempre tiene esa solución a tu problema, sea sanarte o consolarte o sacarte de cualquier cosa. El Señor siempre tiene la solución. Y qué lindo que podamos tener a Jesús en nuestros corazones. Eso es lo más maravilloso que hay. Tenemos que solamente esperar y confiar en Dios y también tenemos que, como dije la otra vez, copiar, buscar. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor se manifiesta, cuando tú lo buscas. En Job 5:7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y así es. Todos estamos expuestos a la tentación, a la necesidad, a la tristeza, a la persecución, a la soledad. Todo, como te dije, nadie es inmune. No. Algunos sufren por lo que han hecho, como dice su palabra, lo que siembras cosecha. A veces pasa eso, sembramos mal, cosechamos mal. Sembramos bien, cosechamos bien. Y por eso digo, algunos sufren por lo que han hecho nada más. Otros por culpa de otras personas.
y otros son víctimas de circunstancias que no pueden controlar. Bendito Dios. Pero algunos, el dolor es desesperante para algunos. No pueden, a veces, en las noches a veces no se puede dormir. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo, estaba leyendo el otro día, ¿cómo se llama este William? Ese que se suicidó, este artista. Él no podía más con esa enfermedad que tenía, esos vicios. Y yo pienso, porque lo estaba leyendo y decía que en las noches, dice su esposa, que en la noche no podía dormir. No podía dormir por la desesperación del vicio y de la enfermedad que tenía. Y yo digo, claro, ¿cuántas personas te quitan la vida por lo mismo? Porque están desesperados, no pueden dormir. Otras veces parece que Dios no existe, Dios es injusto, que Dios, a veces uno puede pensar, Dios nos olvidó, como cristiano puede decir, ya Dios nos olvidó, no responde. ¿Cuántos han pasado eso? Por la necesidad de esa respuesta. Así que, pero la solución es aprender a soportar el sufrimiento. Porque ¿qué puedes hacer? No lo puedes quitar, tú no lo puedes quitar porque si nomás ese sufrimiento que llevas no se puede. Entonces, así como vemos el ejemplo de Job, todo lo perdió, además se le agregaron enfermedades, imagínate, y como creyentes tenemos que aceptar estas aflicciones. Y no es que nos dan a elegir, sino las tenemos, por eso tenemos que soportarlas a veces. Y si las soportamos, las sobrellevamos, lo que va a pasar es que, hermano, nos ponemos más sabios, nos ponemos más maduros, porque así es. Cuando pasamos aflicciones, pasamos problemas, pasamos estos sufrimientos, nos ponemos más sabios en el Señor. El Señor no hace madurar, el Señor mira, el Señor te da tantas cosas lindas que están en la palabra porque son promesas de Dios. Y aunque sea tan grande ese problema, Dios te saca adelante, porque eres hija de Él. Bendito Dios, porque tenemos la confianza en Él. Porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasar ese sufrimiento? Nadie. Pero a veces tenemos que pasar por eso. No siempre, pero a veces tenemos que pasar. Pero a veces llegan esos momentos que a veces no lo soportamos. Bendito Dios. Pero a veces Dios lo permite a veces para que nosotros podamos aprender a solucionar el problema y ser madura espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un enemigo. Y tú lo sabes, ese enemigo que nos hace la guerra constantemente. Y nosotros tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más maduras, tenemos que ser sabias. Porque nos está haciendo la guerra y nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo a veces, con la ayuda de Dios. Sola no podemos, pero Dios sí puede. Bendito Dios para siempre. Tenemos que aprender a utilizar el problema a favor nuestro. Yo pienso en las cosas de Dios, que es bonito, porque el Señor te da todas las armas para luchar. El Señor te ayuda para que tú puedas vencer. Bendito Dios. Porque hay personas que les llega el problema y se ahogan en un mar de amargura, de autocompasión. Es tanto que culpan a Dios por sus problemas a veces. Y así es. Job 13:15 dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué tremenda fe de Job. Sin importar lo que Dios permitiera que le pase. Aunque Él me matare, dice. Bendito Dios. Hay hermanos que al sufrir se sienten bendecidos. Yo he escuchado y no, yo soy bendecido porque tengo que... Bueno, pero imagínate, les pasó a sus discípulos también. Ellos no eran dignos, dice, sufrir por la causa de Cristo. Hay hermanos que se alegran por eso. Bendito Dios. Los cristianos podemos confiar en Dios. Estamos convencidos que Dios es justo, y que Dios es misericordioso y bueno. Aunque estemos pasando problemas, aunque tengamos que pasar por las aguas, por el fuego, lo que sea, pero sabemos que Dios está con nosotros. A veces son pruebas que tenemos que pasarlas, como te digo, para madurar.
Y hay ocasiones que tenemos que sufrir porque nosotros mismos lo buscamos. A veces son cosas que nosotros mismos, nuestros mismos errores, tenemos que sufrir aquí, la tierra. Tenemos que sufrir por nuestros errores, por nuestros pecados. Bendito Dios. También a veces nuestra lengua nos ayuda a que nos vengan problemas de frialdad espiritual, el desánimo. Así es. ¿Por qué? Mira lo que dice en Proverbios 21-23. ¿Y qué dice esta palabra? Dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. O sea, si tú no cierras tu boca, si tú cierras tu boca, no va a haber angustia. ¿Y por qué? Tú entiendes, ¿no es cierto? Primera de Pedro 3:10 dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, como dice, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuánta gente se pone a hablar mal de otra persona? Y a veces son calumnias y tantas cosas que se hablan de otra persona y a veces se habla de más. Y después vienen las consecuencias. Eso no es gratis, vienen las consecuencias. Por eso es que la palabra del Señor es sabia y nos está diciendo, refrenemos nuestra lengua para que no nos venga cosas peores. También abuso por nuestro cuerpo. A veces ni cuidamos nuestro cuerpo y nos llegan enfermedades por tantas cosas que echamos a nuestro cuerpo. ¿Y qué dice la palabra? Que somos templos del Espíritu Santo. Bendito Dios. Y por todas estas cosas nosotros sufrimos. A veces sufrimos. Es que estoy enferma, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Y qué comiste? ¿Y qué le echaste a tu cuerpo? Y tantas cosas. A veces hasta los remedios echan a perder el cuerpo. Las bocas, cuando estamos hablando mal de alguien, ahí estamos pecando. Estamos echándonos problemas encima. Sufrimiento encima, que en el momento tú no te das cuenta si hablas y en el momento tú no te das cuenta y comes y haces cuánta cosa y después vienen las cosas, las consecuencias. Después, entonces uno dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Pero la palabra de Dios es sabia. Para todo hay respuesta en la palabra del Señor. Para todo hay respuesta. Y a veces hay ocasiones en que Dios toma medidas correctivas, mi hermano, para que nosotros no nos salgamos del camino. Debido al pecado, que es lo que te estoy hablando. Que el Señor es el que reprende a veces para que nosotros nos corrige, para que nosotros no nos salgamos del rebaño, porque somos sus hijos. Somos sus hijos y cuando vienen todas esas cosas a nuestra vida, nosotros nos vamos desviando. Y Dios, con su gran amor y su misericordia, Dios reprende y te aparta de eso, te aparta. Y a veces no queremos hacer caso. Y seguimos las mismas. Pero el Señor con su palabra es la que te empieza a mordiar. Bendito Dios. Pero lo bueno de esto, lo bueno es sufrir, pero no por nuestros errores y nuestro pecado, no, sino por la causa del Evangelio. Ahí vamos a tener recompensa y grande recompensa, como Job. No fue su error, no fue su pecado. El rey Salomón dijo que la vida también era aflicción de espíritu. Conocemos ese pasaje también. Porque vamos a tener luchas, problemas, siendo creyentes, adquirimos ganancia cuando sufrimos así, ganancias espirituales siendo creyentes, porque el Señor nos ayuda, como te digo, nos corrige, pero también nos bendice el Señor, bendito Dios para siempre. Así que el Señor nos va dando hermosas cosas. Cuando nosotros estamos sufriendo en el Evangelio sin ser culpa nuestra, y a veces tenemos que pasar cosas, el Señor es con nosotros. Y todas esas cosas que a veces tenemos que sufrir de más, todas esas cosas que vienen a nuestra vida de más, se puede decir, esas cosas nos dan paciencia. Y el Señor nos da sabiduría, nos ayuda en nuestra vida. El Señor nos aumenta la fe.
Tenemos tantas cosas lindas. Así que tú, mi hermano, si estás, se puede decir, en este dolor a veces, y siendo hijo de Dios, piensa nomás que tenés recompensa. Si es que tú no eres culpable, no es tu error, bendito Dios. El Señor nos da grandes cosas, bendito Dios. Él nos llena con su palabra. Mira, su palabra nos da sabiduría, su palabra nos llena y nos bendice y nos aconseja y tantas cosas lindas que recibimos del Señor. Como te digo, crece nuestra fe, la confianza en el Señor. No está todo perdido. Y nos vamos apegando más a Cristo, nos vamos viendo un cambio en nuestras vidas. Y así es, vamos viendo ese cambio. Cuando menos lo pensamos, vamos a mirar el problema que está lejos, que ya no está en nosotros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se fue, ya no está ese problema. Porque tenemos a un ayudador. Bendito Dios para siempre, qué lindo el ayudador que tenemos. Él lleva nuestras cargas. Pero sabes que muchas veces llevamos nosotros nuestras cargas. No se las ponemos a Dios. Nosotros, porque lo hacemos cargo del problema y lo encerramos en ese problema y llevamos esas cargas. Y el Señor dice, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Y a veces ahí lo dejamos y nosotros la llevamos. Así que dejémonos guiar por el Señor. Bendito Dios. Y vamos a poder controlar todo problema que venga en nuestra vida con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, pero dejemos que Jesucristo tome el control. Deja que Jesucristo tome el control de ese problema. Bendito Dios para siempre. Porque ese problema no es tuyo. Estáis sufriendo gratuitamente. Bendito Dios. Nosotros también tenemos que pensar que al final de tantas aflicciones viene la recompensa. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor, saldrá el sol de justicia y tendremos una vida eterna. Qué lindo, mi hermano. Qué lindo el pensar que vamos a ver la luz al final del túnel. Porque así pasa a veces. Tenemos grandes problemas y a veces vemos la luz al final del túnel. Bendito Dios. Así que es probable que suframos brevemente o durante toda nuestra vida o parte de nuestra vida tenemos que sufrir a veces, pero no perder la esperanza y mira, el resultado final lo conocemos, que estaremos con Cristo toda la eternidad. Qué bonito, bendito Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él conoce y sabe todas tus lágrimas. Él las conoce, que todas esas lágrimas que has derramado a veces. Qué feo, mi hermano, cuando a veces estábamos con todo ese dolor. Pero Él conoce y alégrate porque Él las tiene en cuenta. Él tiene en cuenta cada lágrima que has derramado. Cada lágrima que has derramado estando en los caminos de Dios, que han sido a veces injustas. Bendito Dios. O también lágrimas que has derramado por causa del Evangelio. Dios las tiene en cuenta. Bendito Dios para siempre. Mira lo que dice Juan 16:3. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así es. Así es. Tenemos al vencedor de nuestro lado. Tenemos al vencedor a nuestro favor. Lo tenemos. Bendito Dios. Así que confiemos en Él. Bendito Dios. Qué linda la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor llega. Mira, es para todo la palabra del Señor. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un joven, todo. El Señor llega a los corazones, a las mentes, soluciona y hace tantas cosas lindas. La palabra es todo para nosotros. La palabra te aconseja. Y mira, por último, en Job 42, del 10 para adelante, ahí podemos ver la recompensa
que superó todas las cosas que Job perdió, todo la recuperó, todo, él la triplicó. Imagínate, volvió a tener esposa, volvió a tener hijos, volvió a tener animales, volvió a tener todo lo que había perdido. Y yo creo triplicado, bendito Dios, porque así es el Señor. Si tú has sufrido, el Señor te da esa recompensa duplicado. Bendito Dios para siempre. Y mira, yo estaba leyendo un libro y estaba mirando un comentario que dijo Billy Graham y dice: no hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que los cristianos están exentos de las tribulaciones y los desastres naturales que asedian al mundo. Lo que sí enseñan las Sagradas Escrituras es que el cristiano puede enfrentarse a las tribulaciones, las crisis, las calamidades y los sufrimientos personales con un poder sobrenatural que no está a disposición de las personas ajenas a Cristo. O sea, en nosotros está todas esas maravillas, las que te digo. El Señor es con nosotros. En todo. Yo pienso que somos privilegiados de parte de Dios, porque el Señor es con nosotros. Bendito Dios para siempre. Así que tú, si estás sufriendo, levántate en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor es con nosotros, Jesús es con nosotros, el Espíritu Santo es con nosotros, tenemos al vencedor, tenemos al Todopoderoso a nuestro lado. Así que pidámosle al Señor y levantemos en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Esa ha sido la palabra de esta tarde. ¿Por qué tenemos que sufrir? Esa es la palabra. Y ya tenemos la respuesta, hermano. Estamos en este mundo pecaminoso. Estamos pasando problemas, pero allá arriba vamos a gozarlo en el nombre de Jesús. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Como quisiéramos que ya viniera, ¿no es cierto? Pero falta poco. Así que en el nombre de Jesús, levantémonos. Amén. Así que vamos a orar ahora en esta tarde y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Si estamos pasando problemas, si estamos pasando deudas, si estamos sufriendo por X cosas, pidámosle al Señor y vamos a ver cómo el Señor nos va a levantar. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor. Amén. Bendito Dios. Tú pones tu problema, tú pones tu dolor, tú pones tu aflicción, lo que estés pasando. Bendito Dios para siempre. Así que vamos a pedirle al Señor y entregarle al Señor este problema. Bendito Dios. Padre precioso, tú eres grande, mi Dios, tú eres poderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. Ayúdanos, Señor. En este momento te pedimos a ti, Padre, por todo problema que pueda estar pasando mis hermanas, mis hermanos, o Señor, cualquier persona que esté aquí, Señor, o que vaya a ver este video o lo está viendo. Quizás qué problema le aqueja, Padre. Pero a ti te clamamos, Padre, a ti te imploramos y entregamos, Señor, estos problemas delante de tu presencia. Este dolor, Señor. Yo no sé si hay alguien que está sufriendo, pasando una gran pena, un gran dolor, o está sufriendo X cosa, no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre. Pero en este momento, Señor, sabemos que tenemos a este Dios grande, a este Dios poderoso que todo lo puede. Y en el nombre de Cristo Jesús, a ti te pedimos, Señor, a ti te clamamos, Padre, para que seas tú bendiciendo mi vida, bendiciendo la vida de mis hermanos, la vida de mis amigos, de mi familia. Padre, si hay alguna enfermedad también, te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor. Mi hermana La Rosa, Señor, que ha estado pasando, Señor, dolores, Señor, mi Dios, se ha sentido mal, ha estado resfriada, Señor, y allá, Señor, ya estamos en invierno, se podría decir, pero te pedimos a ti, Señor, que seas tú bendiciéndola, ayudándola, Señor. A mi hermana La Nelly, que está enferma de cáncer, Padre,
Ten compasión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Haz tu voluntad, Señor. Tú puedes sanarla, Señor, bendito Dios. Haz como tú quieras, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermana Lupita, que está sufriendo, Señor, por su hermano, Padre, que está enfermo, está con fiebre, está en cama, Señor. Tú puedes levantarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti te clamamos, Señor. Manda sanidad a ese cuerpo, a tu Hijo, Padre. Manda sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y así a todos los que estén enfermos en esta tarde, a todos los que están pasando, Señor, aflicciones, Padre. Bendito Dios para siempre. Ayúdanos, afírmanos en las cosas tuyas, Padre. Tú pronto vienes por tu pueblo. Nosotros queremos todos irnos, Señor, y toda la familia, Padre. Afírmanos, que la fe vaya creciendo, vaya avanzando, Padre. Y te pedimos, Padre, por todos los que están en los hospitales también, Señor, que en este momento están, Señor, sufriendo, Padre, por ese virus. Están sufriendo, Señor. Están solamente esperando la muerte algunos, Señor. Ten compasión. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros ponemos, Señor, delante de tu presencia todo pensamiento. Ponemos delante de tu presencia toda enfermedad, toda aflicción. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos a ti, Padre, porque eres bueno, porque tu amor es para siempre. Gracias, Señor, porque eres todo para nosotros. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Padre. Te lo pedimos a ti, Padre. Te lo rogamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos y nos despedimos de este lugar y que pronto estemos en la iglesia, ¿no es cierto? Ya se ven como buenas noticias por ahí, pero ojalá que resulte, ojalá que estemos luego saludándonos ahí en la iglesia, cantándole al Señor. Qué lindo sería, ¿no es cierto? Y saludarnos porque ustedes me ven, pero yo no las veo a ustedes. Así que, pero bueno, un día vamos a estar en la iglesia todos juntos y bendiciéndonos y recibiendo del Señor en canto, bendiciendo a Dios en canto y tantas cosas lindas. Así que bueno, entonces los esperamos nuevamente el domingo a las 12 del día. Así que, mi hermano, que Dios me los bendiga a todos y un gran abrazo como siempre, en nombre de Jesús. Bendito Dios. Chao, chao. Amén.